La magia detrás del poder Hugo Chávez no solo gobernaba Venezuela desde el Palacio de Miraflores, también parecía ser guiado por fuerzas espirituales que operaban desde las sombras. Así lo describe el periodista David Placer en su libro Los brujos de Chávez, donde expone la insólita relación del expresidente con la brujería y el esoterismo, la influencia de prácticas ocultistas, los rituales y las consultas espirituales que marcaron decisiones políticas cruciales, forman parte de una narrativa intrigante y escalofriante que el autor desentraña a través de entrevistas y testimonios reveladores, las raíces del poder esotérico, Chávez y el espiritismo. Desde su llegada al poder, Chávez dejó entrever su inclinación por lo espiritual, algo que no era casual. Según Placer, el expresidente no solo buscaba el apoyo popular, sino también el respaldo de fuerzas místicas. Sus visitas a brujos y santeros eran una práctica habitual, buscando orientación para mantenerse en el poder y derrotar a sus enemigos. Como un rey medieval que consulta a sus oráculos antes de cada batalla, Chávez recurría a estos rituales para fortalecer su aura de invencibilidad, la magia y la política. Un matrimonio inusual. Una de las tesis principales del libro es que Chávez no gobernaba solo con decretos y discursos, sino también con hechizos y talismanes. Los testimonios recabados por Placer muestran cómo algunos de los aliados más cercanos del expresidente participaban en sesiones espirituales que buscaban limpiar el ambiente político y neutralizar a los enemigos. La política, que ya de por sí es un juego de poder, se convertía bajo el mando de Chávez en una especie de ritual esotérico donde cada movimiento estaba predestinado por fuerzas ocultas, brujos y asesores. Los consejeros secretos del chavismo, David Placer, describe cómo alrededor de Chávez se reunía una corte de consejeros espirituales que ejercían una influencia considerable en las decisiones del gobierno. Estos brujos y santeros se convertían en algo más que simples charlatanes. Eran parte del aparato de poder. Como una sombra que sigue cada paso, estos personajes aseguraban que las decisiones del presidente estuvieran alineadas con las energías del momento. Placer lo compara con un monarca de la antigüedad que no daba un paso sin antes consultar los astros, el círculo íntimo. Figuras del chavismo y la brujería. Placer también profundiza en cómo figuras importantes del chavismo, como ministros y altos mandos, eran asiduos a estas prácticas. Según el autor, la brujería no solo formaba parte de la vida personal de Chávez, sino que se institucionalizó dentro del aparato estatal. Se trataba de un sine qua non para estar cerca del poder. Así como en la política se tejen alianzas estratégicas, en el chavismo las alianzas espirituales parecían ser igualmente necesarias para garantizar lealtad y éxito. Los rituales, de Miraflores a las montañas. Los brujos de Chávez narra cómo los rituales no se limitaban a ceremonias discretas dentro del palacio presidencial. Placer describe excursiones hacia lugares cargados de energía espiritual, donde se realizaban sacrificios y ofrendas. Estos rituales, llenos de símbolos y supersticiones, eran la forma en que Chávez y sus seguidores buscaban limpiar el terreno de fuerzas negativas. Era, en palabras del autor, como si el país estuviera dividido no solo entre el chavismo y la oposición, sino también entre quienes controlaban las fuerzas del bien y del mal. Entrevistas reveladoras, testimonios que conmocionan. Uno de los puntos fuertes del libro de Placer es la recopilación de testimonios de personas que presenciaron o participaron en estos rituales. Exfuncionarios, asistentes y confidentes del círculo cercano de Chávez relatan con detalle cómo se realizaban estas ceremonias y la importancia que tenían en el proceso de toma de decisiones. Estas entrevistas no solo pintan un cuadro oscuro, sino que también ofrecen una nueva perspectiva sobre las motivaciones de Chávez y su estrategia para mantenerse en el poder. Chávez y el culto a Simón Bolívar, el misticismo de la historia. El libro también explora la obsesión de Chávez con la figura de Simón Bolívar. Para él, Bolívar no solo era un héroe histórico, sino una especie de guía espiritual. Placer describe cómo Chávez ordenó la exhumación de los restos del Libertador, un acto rodeado de simbolismo y misterio. La búsqueda de una conexión directa con el espíritu de Bolívar es presentada como un intento de legitimar su proyecto político, utilizando la figura del Libertador como un talismán que lo acompañara en cada uno de sus discursos y decisiones. El poder y el miedo, la magia como herramienta política. Placer sugiere que la utilización de la brujería y el esoterismo por parte de Chávez no solo tenía el propósito de obtener poder espiritual, sino también de infundir miedo. Los enemigos del chavismo eran vistos no solo como rivales políticos, sino como fuerzas oscuras que debían ser neutralizadas. La propaganda política se mezclaba con el esoterismo para proyectar la imagen de un Chávez indestructible, protegido por fuerzas superiores, como un escudo invisible. La brujería servía para mantener a raya a los enemigos, reales e imaginarios, mito o realidad.
las fronteras difusas de la creencia. El autor reconoce que en muchos casos la línea entre la creencia y el mito es difícil de trazar. Placer no afirma que la brujería tuviera un impacto real en los eventos políticos, pero sí subraya la importancia de la fe de Chávez en estas prácticas. Para el expresidente, la brujería y el esoterismo eran una parte fundamental de su visión del mundo y de cómo debía ejercer el poder. Era como si para Chávez el destino de Venezuela estuviera escrito no solo en los libros de historia, sino también en los astros y en los conjuros. Conclusión: la magia detrás del legado de Chávez. Los Brujos de Chávez es una obra que invita a reflexionar sobre la complejidad del poder y cómo las creencias personales pueden influir en el destino de una nación. David Placer nos presenta un Chávez distinto, uno que se aleja de la imagen pública del líder revolucionario y se adentra en el terreno del misticismo. Esta faceta, llena de rituales y prácticas espirituales, nos muestra cómo el poder puede ser tan terrenal como sobrenatural y cómo las decisiones políticas pueden estar guiadas por algo más que la razón.